a su riesgo. Transforma el riesgo en valor. Bueno, muy buenos días. Es realmente un gusto y un placer estar hoy acá en la ciudad de Medellín acompañando tan importante evento y sobre todo apoyando un sector que para este gobierno ha sido fundamental en toda su política de desarrollo productivo y siempre ha estado en la mira de mejoras y sobre todo de aprendizaje. El día de hoy, un agradecimiento muy especial al doctor Porras por invitarnos desde Planeación Nacional a presentarles un poco qué hicimos y sobre todo qué retos siguen para darle continuidad a este esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional. Aprovechando que es la primera presentación, que espero ya estén todos despiertos y animados y que yo no los vaya a dormir acá, aprovechando que es la primera presentación, lo que voy a hacer es un tema de contexto, para que ustedes en esta jornada de trabajo aprovechen al máximo y ubiquen cada uno de sus temas dentro de una agenda nacional muchísimo más amplia. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el aumento de la productividad en el país. Ahorita nos decían en la presentación, en el saludo de bienvenida, cómo ha sido el crecimiento económico en Colombia y efectivamente ha sido un crecimiento económico interesante, ha sido un comportamiento económico sobre todo resiliente. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía, a pesar de todo el comportamiento externo de los precios de petróleo, de todas las situaciones a nivel global en materia económica, ha respondido de una manera adecuada. Entonces, pasemos rápidamente desde el nivel macroeconómico, ¿eso qué quiere decir? El sector real, ¿cómo se ha comportado este sector real en la economía? ¿Hacia dónde apunto? Acá. No me parabolas. Gracias. Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Colombia en promedio, entre los años 2010 y 2017, si lo comparamos con otros 5 países de la región latinoamericana, es el segundo país que ha presentado el mayor ritmo de crecimiento de la región. Primero Perú, de donde tenemos mucho que aprender, pero fíjense que Colombia está incluso superando países como Chile o Brasil que nos venían llevando una delantera muy importante. Esto se ve reflejado en una tasa de inversión muy interesante para el país, donde cambiamos por completo la forma en que se venía dando. Cuando la tasa de inversión sube en una economía, quiere decir que hay confianza en esa economía. Fíjense ustedes lo que nos pasaba al comienzo del siglo, el promedio llegó a 18.3. En el año 2018, en el del 2008, perdón, logramos en la segunda década del siglo, logramos subir a 25,7%. ¿Aló? Logramos subir a 25 puntos como porcentaje del PIB en tasa de inversión. Y fíjense ustedes lo que nos sucedió en la última década. En promedio, en la última década tenemos un 27.5%. Esto es aún mayor que el dato más importante de la década anterior. Es decir, esto refleja la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía colombiana. Este 27.5, además, no es muy lejano de países desarrollados. Cuando miramos países asiáticos están alrededor del 28, países OCDE están más o menos en 28.5, o sea que no estamos muy lejos de lo que se ve en un país bien desarrollado. Y esto obviamente empieza a reflejarse en el comportamiento del mercado laboral. La tasa de desempleo en Colombia ha logrado mantenerse en los últimos años en un solo dígito, lo cual es absolutamente novedoso para el país, jamás se había dado en el comportamiento económico colombiano y sobre todo, fíjense ustedes, la gráfica de la izquierda, el dato azul es la tasa global de participación, es decir, cuánta gente está ofreciendo su mano de obra en el mercado laboral y a partir del año 2010 la participación en Colombia se dispara. ¿Cuál es el riesgo cuando aumenta la participación? Que la economía
economía no es capaz de absorberla y se nos dispare la tasa de desempleo. Todo lo contrario, en Colombia cayó la tasa de desempleo a pesar de ese aumento en la tasa global de participación. En el último año hemos tenido un comportamiento bastante adecuado. Fíjense ustedes, el punteado de la gráfica de la derecha es el año 2017 y en el año 2018 vamos más o menos por la misma senda de comportamiento de la tasa de desempleo. El otro elemento que es bien importante, sobre todo cuando uno empieza a mirar desde el punto de vista de prospectiva empresarial, es el índice de confianza al consumidor, que si bien desde el año 2015 tuvo una caída importante, pasó a niveles negativos, por primera vez desde el mes anterior volvimos a valores positivos en el índice de confianza al consumidor y esto tiene una tendencia hacia la alta. Entonces vimos el sector real. Ahora, ¿qué nos está pasando en materia del sector monetario? La inflación está controlada. La buena noticia en este tema es que siempre nos hemos mantenido dentro del rango meta. Incluso en el año 2016, que fue el gran paro que vivimos en el segundo semestre de ese año, cuando el IPC total logró en un mes subir al 9%, fíjense ustedes que esa tendencia se desplomó por completo, el IPC total que incluye alimentos ya está por debajo de los otros índices y siempre estamos logrando mantenernos dentro del rango metainflacionario. ¿Esto qué permite? Mejor planeación y permite incrementar la confianza del inversionista. Las tasas de interés, que son las que han logrado también tener un control sobre la política monetaria, han respondido muy bien en el sector financiero. Subimos la tasa a 7,75, o la subió el Banco Central a 7,75, logrando controlar la inflación que vimos en la gráfica anterior y ya en este momento está en 4,25, es decir, que está buscando promover y reactivar la inversión en la economía. Y en materia de sector externo, fíjense ustedes lo que nos está sucediendo en términos de cuenta corriente, eso es cuánta plata sacamos y cuánta plata nos entra. El déficit de cuenta corriente alcanzó en el año 2015 un valor negativo de 7,4% del PIB y ya estamos cerrando a 2,2% del PIB. Esto es una muy buena noticia en materia de equilibrio comercial que se ve reflejado obviamente en la balanza comercial que también se está cerrando. Acá tenemos 3 años, 2015, 16, 17 completos. Lo que nos ha sucedido en el primer trimestre del 2018, el dato rojo es el mes de marzo y fíjense ustedes cómo vamos cerrando esa balanza comercial de bienes, esto es exportaciones menos importaciones. Es decir, que estamos volviéndonos bastante interesantes en la economía mundial y estamos mejorando nuestra capacidad exportadora. Ahora bien, la situación fiscal… ¿Dónde está? Hay veces que le coge el ritmo. Bueno, la situación fiscal, obviamente, cuando uno se sienta en el gobierno nacional y dice con cuánta plata contamos para el próximo año, que eso se hace aproximadamente a mitad de año, se determina lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo. Y para eso tenemos que calcular cuánto van a ser los ingresos de la economía. Una de las fuentes fundamentales de ingreso de la economía está directamente relacionada al precio del petróleo por todas las rentas que produce la venta de petróleo del gobierno nacional más el pago de impuestos. Obviamente, cuando cae el precio de petróleo, la economía colombiana se vio afectada, sin embargo, como vimos ahorita, logró estabilizarse, logró controlar y no caer a niveles negativos de crecimiento económico. Pero ahora la buena noticia es que el marco fiscal de mediano plazo para el año 2018, es decir, con la plata con la que contábamos, esperábamos contar para este año, se hizo con una proyección de $60 por barril. Y a hoy estamos llegando casi a los $70 por barril. Eso quiere decir que van a ingresar mayores recursos a la economía, van a ingresar mayores recursos al Estado y se van a poder apalancar un mayor número de proyectos de los que se tenían pensado inicialmente. Y esto va a lograr a su vez estabilizar el tamaño de la deuda. Ustedes saben, Colombia tiene una regla fiscal por constitución, es la línea amarilla, esa es la proyección del balance estructural que nos determina la regla fiscal, el comportamiento en rojo es lo que llevamos hasta el año 2016 y la proyección del déficit es la línea punteada en azul y fíjense ustedes, manteniendo el ritmo y las condiciones actuales, esa brecha entre el balance estructural de regla fiscal y el déficit lo estaríamos cerrando dentro de 2 años. Sin embargo,
no todo, digamos, está andando perfectamente o de una manera lo suficientemente adecuada. Cuando uno mira el crecimiento de la economía, uno se fija en tres componentes macro: capital físico, capital humano, que es la fuerza laboral, y la productividad total de los factores. Capital físico, uno lo mida vía tasa de inversión. Ya la vimos, está en un ritmo del 27-28%. Subir más allá de eso es bastante difícil, es una situación que se daría en el muy largo plazo. El capital humano, fíjense ustedes, eso depende de cuánta gente está entrando al mercado laboral y sobre todo en la situación de Colombia, que es un país que todos ustedes ya han venido escuchando en diferentes espacios, es un país que se viene envejeciendo. Cuando el país envejece, se cierra en lo que se llama bono demográfico, es decir, la mano de obra en edad productiva se empieza a reducir. Tenemos menos capital humano, menos gente trabajando. ¿Qué nos queda? Aprovechar mejor lo que tenemos, aprovechar mejor la inversión, la infraestructura, los recursos y sobre todo el recurso humano. Eso es lo que se llama productividad total de los factores. ¿Cómo funciona Colombia en materia de productividad total de los factores? Al contrario del capital humano y el capital físico, que lograron aumentar el crecimiento económico, que contribuyeron de manera positiva al crecimiento económico, la productividad total de los factores lo jalonó hacia la baja, con un dato negativo de menos 0,2. Países, veíamos Perú, es el que está marcando el ritmo de crecimiento más importante de la región. Fíjense ustedes, Perú es el único país de la región donde la productividad total de los factores es una contribución positiva al crecimiento económico. Ni qué decir cuando nos comparamos con países como los asiáticos. Los países asiáticos dependen muchísimo más de la productividad total de los factores que del capital humano. Es decir, que ese capital humano sea mucho más productivo y mucho más eficiente y mejor preparado que volumen de personas trabajando. Esto obviamente pues va de la mano con una economía que cuando uno mira la matriz productiva colombiana y cuando mira qué estamos haciendo a nivel mundial, pues va a ser difícil lograr competir a nivel internacional porque la complejidad de nuestras exportaciones es muy baja. ¿A qué me refiero eso? A que dependemos todavía del petróleo y productos básicos o productos del sector primario. Entre más complejos los productos que logremos generar y exportar, mayores los ingresos que lograríamos tener como país. Por eso, nosotros desde Planeación Nacional lideramos una agenda microeconómica. Entonces, este es el contexto macro. Desde Planeación Nacional, que tenemos la ventaja de tener acceso a todos los sectores de la economía, lideramos una agenda microeconómica que ayude a generar los condicionantes y los habilitantes para que el comportamiento económico empiece a respaldarse de una manera mucho más efectiva en la productividad total de los factores y no tanto en lo que ya se viene viendo ya de manera correcta y es el capital físico y el capital humano. ¿Esto en qué se traduce? En unas agendas tales como desarrollo productivo, qué vamos a hacer en términos de ciencia, tecnología e innovación, obviamente el tema de TIC, que lo mencionaban también aquí en la inauguración, educación, formalización, mejora regulatoria, infraestructura y logística. Todos estos componentes, independientemente de la forma en que estén constituidas las empresas colombianas, se ven beneficiados de cada una de estas agendas. Y ahí es cuando nace el reto de la productividad del país, que parte por una primera agenda que lanzamos nosotros, que es la política de desarrollo productivo. Esta política de desarrollo productivo está relacionada con la gráfica que les mostraba anteriormente de la baja complejidad de las exportaciones colombianas. Cuando miramos eso en un mapa, la parte roja y naranja es la que tiene la menor complejidad por departamentos, esto para el año 2014. Y fíjense ustedes que son muy pocos los departamentos que están en verde o verde oscuro, que es donde el índice está más elevado, es decir, donde tienen estructuras más complejas de productividad. ¿Esto qué quiere decir?
Y fíjense ustedes que son los departamentos como Antioquia, hoy que estamos acá, que tienen mayor PIB, departamentos como Atlántico, que tienen mayor PIB, o el centro de Colombia. Tenemos que empezar a expandir todas estas capacidades a nivel nacional y, ¿por qué no, aumentar este índice de complejidad en todo el país? A su riesgo, transforma el riesgo en valor.